Sacrificio y destino. Llegamos a la apertura de un nuevo libro de estudio de la Torá, el libro de Levítico. Por su nombre en hebreo. Vayikra, el libro de la experiencia sacerdotal. Y la primer porción, lleva por nombre Vayikra. Y comprende los primeros 5 capítulos del Sefer. Al comenzar un libro nuevo, y en este caso Vayikra, nos dan las herramientas para que podamos enfrentar, y corregir nuestras limitaciones. Y un lugar al que podemos ir, para contemplar nuestros fracasos personales, y comunales, para arrepentirnos, y cambiar nuestro camino. De la enumeración de las diferentes clases de sacrificios, aprendemos sobre todas las situaciones que pueden corregirse, y todas las fisuras espirituales que pueden curarse. Primero aprendemos sobre la ofrenda olá, que es una forma de expiación por pensamientos pecaminosos. Otros creen que expía por oportunidades perdidas, por no haber cumplido una mitzvah, por no traer más santidad al mundo. La olá, expía por los pecados intencionales, los actos de rebelión en contra de Dios. La categoría siguiente. La ofrenda de pecado, se presenta de una forma inesperada. En vez de enumerar una lista de pecados que pueden expiarse a través de este sacrificio, la Torá provee una lista de personas en situaciones diferentes de la vida. Levítico 4:1-3. Habló Edom a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Dios sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Si toda la asamblea de Israel erró, y un asunto quedó oculto de los ojos de la congregación, y cometió uno de todos los mandamientos de Dios que no deben hacerse, y se hacen culpables. Levítico 4:13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Dios en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables. Las personas normales, los líderes religiosos. Incluso los jueces. Nadie es perfecto. En el sistema bíblico, no existe la infalibilidad papal. Existe lo que se debe de hacer, y lo que no se debe de hacer. Y cuando los errores de juicio llevan a una transgresión, hay culpabilidad. Lo que llama la atención, es que a todos estos ejemplos, se los menciona como una posibilidad cuando dice: quizás, sí. Sin embargo, el lenguaje usado para presentar al siguiente pecador, es muy diferente. Levítico 4:22. Cuando pecare un jefe, e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos del Señor su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare. Aquí para la palabra jefe, aparece el término Nasi, que puede traducirse como un presidente, rey o cacique. Es el principal líder político de la nación. En el caso del Nasi, la Torá indica que la transgresión no solo es una posibilidad, sino una eventualidad. La Torá da como un hecho que el Nasi, indudablemente, pecará, por lo que el versículo señala un cambio en el lenguaje, y explica que la arrogancia, asociada al liderazgo, puede no ser un requisito previo para la tarea, pero es, por lo menos, un riesgo profesional. A lo largo de la historia, muchas culturas consideraron a sus líderes como dioses, o semidioses, o como mortales que poseían el derecho divino de los reyes. Un absoluto poder moral, religioso y político. En contraste, aquí vemos que la Torá nos enseña que los líderes no son menos responsables que cualquier otra persona por sus pecados. Más allá de lo excelsa que sea su posición, pueden, y deben recibir un llamado de atención por sus transgresiones. Sus acciones no son sancionadas solo por el cielo, sino lo contrario. La Torá considera que los líderes son quienes más probabilidades tienen de errar, y provee un mecanismo para enfrentar y corregir los errores que inevitablemente cometerán estos. Una nación que reflexiona sobre sí misma, que cuestiona sus propias acciones y actitudes, es una nación que puede traer mucho bien al mundo. Todos somos humanos, todos somos imperfectos, y tener conciencia de nuestras imperfecciones, es el primer paso para mejorar. La perfección está fuera de nuestro alcance, pero sí podemos llegar a la grandeza. Esta es la lección que aprendemos del rey David, en su momento el monarca más importante. Cuando logró la verdadera grandeza, en el sentido bíblico de la palabra, él pronunció solo 2 palabras. Segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios. Y Natán dijo a David: también Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Hatati, le Adonai. Pequé en contra de Dios.
Con esas palabras el rey David, siempre imperfecto, mostró por qué es un hombre conforme al corazón de Dios, y por qué su reinado sería eterno. La parascha comienza diciendo: y llamó a Moisés Vayikra el Moshe. Así con estas palabras comienza el tercer libro de la Torá. Y ya de entrada, hay una enseñanza oculta. En la primer palabra, aparece un simán, una señal en una de las letras. En este caso, la letra Aleph. Cuando por tradición, la letra Aleph de Vayikra, aparece disminuida, es para indicarnos la intención con la que se dirigía el Todopoderoso a Moisés. La palabra Vayikra, que se traduce como, llamado, o llamó. Sin la última letra, que es la Aleph, queda la palabra Vayikar, que significa toparse por sorpresa con alguien. Vayikra se escribe con las letras Bab, Yud, Kof, Reish, Aleph. Si vamos a las letras que forman la raíz, se forma la palabra Okir, que significa preferido. Esto nos enseña cómo fue ese momento en el cual Dios llama a Moisés. Moisés iba caminando en el atrio del tabernáculo, metido en sus pensamientos. ¿En qué pensaba Moisés en ese momento? En cómo hacer para que Dios permanezca siempre con el pueblo. ¿Cómo sabemos esto? Porque justo de eso trata el libro de Levítico. Entonces, en ese pensamiento iba Moisés cuando se topa por sorpresa con Dios, y es Dios quien le habla. Vayikra, Adonai. El Moshe. Y llamó Dios a Moisés. Y aquí surge una pregunta necesaria. ¿Por qué nosotros no escuchamos audiblemente la voz de Dios? Dios nos habla permanentemente, a través de su palabra, y lo podemos llegar a entender cuando estudiamos Torah. Pero si no lo escuchamos audiblemente, es porque no convivimos con él permanentemente. No le damos su lugar de existencia, y presencia permanentemente en nuestra vida. Pues solo le buscamos en momentos específicos. En el Shabbat, en las santas convocaciones, en las oraciones. O cuando tenemos necesidades. Pero el gran ejemplo de Moisés, es que él siempre le dio su lugar a Dios, tanto de existencia, como de presencia permanente en su vida. Y por eso, es que Dios se dirige a él con aprecio. Dios se dirige a Moisés con aprecio. Pero ¿por qué justo en esta parascha nos recuerda la Torá, el sentir que tiene Dios por Moisés? Deberemos encontrar la respuesta, en el propio tema que relata la parascha. Los sacrificios. ¿Qué significan los sacrificios? Ya Caín y Abel, hijos del primer hombre, sintieron la necesidad de sacrificar, y entregar holocausto al Todopoderoso. ¿Por qué esta necesidad del hombre? ¿Y por qué Dios lo permite? Y además lo reglamenta. En las porciones que hablan de la construcción del tabernáculo, como de sus instrumentos, y vestimentas sacerdotales. Así como en la de los sacrificios, la Torá se extiende en detalles, y a veces repite una, y otra vez. Con preceptos tales como los relativos al Shabbat. Asimismo, recordamos que el tabernáculo fue ordenado solamente para los 40 años transcurridos en el desierto. Y que una vez conquistada la tierra de Israel, debía ser construido el templo, en el lugar donde Dios escogiera poner su nombre. Entonces resalta la pregunta del por qué. Sobre la construcción del tabernáculo está escrito: háganme una casa, y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo, y los sacrificios, nos acercan al Dios Todopoderoso, pues al igual que un imán atrae a otro en ciertas condiciones, la condición de ofrendar, de dar, atrae en ciertas condiciones, a quien es la fuente de la bondad. Los mandamientos son los medios que nos acercan a Dios, por eso se dice que un mandamiento te lleva a otro. Y así es. Consecutivamente para darle mérito a Israel como nación, y a cada uno de nosotros, en lo individual. Porque el mérito que logramos, lo hacemos gracias a que actuamos conforme a los mandamientos. Por eso es que Dios engrandece su palabra. Los mandamientos fueron un regalo divino para nuestro bien, mientras que el tabernáculo con su servicio, es una realidad de la convivencia divina, con el ser humano. Desde la destrucción del templo, y ante la imposibilidad de realizar los sacrificios, nos quedó en este mundo solamente las oraciones, y el lugar donde se estudia la Torá. Las sinagogas donde se lee a Moisés cada día de reposo, y cada lugar donde se estudia parascha, son los espacios donde se encuentra la divinidad, para recibir nuestras oraciones como los sacrificios que le podemos dedicar hoy en día. Retomando el inicio de la porción, recordamos entonces que Dios llamó a Moisés, y le habló desde el tabernáculo diciéndole: dile a los hijos de Israel, cuando alguno de vosotros quiera brindar una ofrenda de ganado, la ara de vacuno u ovino.
Así iniciamos el ciclo de lectura de la Torá, correspondiente al libro de Levítico, Vayikra. Es probablemente el sefer más difícil del Pentateuco, ya que es técnico por la descripción de los procedimientos. El tabernáculo, y toda la actividad sagrada del templo, se describen en todos sus detalles. Sin embargo, está lleno de significado. Vayikra, quiere decir, él lo llamó. Y la frase nos dice lo llamó, y le habló desde el tabernáculo. Entonces podríamos interpretar que Dios estaba dentro del tabernáculo construido, y Moisés fue al interior para escuchar las palabras de Dios. Pero no es así, pues la escritura en hebreo tiene otro significado. El nivel SOT de interpretación bíblica nos enseña que así como Dios llama a Moisés para darle las indicaciones que debe transmitir al pueblo, así de la misma manera, Dios le habla a nuestra alma en cada enseñanza de la Torá, para que se eleve hacia la tienda de reunión. El tabernáculo modelo que está en los cielos, que es un espacio en el mundo espiritual, reservado para los justos. En hebreo, la Biblia nos dice: Moel, Moed, Lemor. La traducción es reveladora. La tienda de encuentro, sin amargura. Lemor significa: le dijo. Pero también puede leerse: Lomar. ¿Qué es? Sin amargura. Que es una metáfora de lo que quiere decir morir en paz. Cada vez que aparece la palabra Lemor en la Torá, se trata de algo preciso y concreto que Dios quiere decir. En este caso, claramente, el primer verso de Parashá Vayikra nos está mostrando el momento en el que Dios decidió amar profundamente el alma de Moisés. Por eso es que la palabra Vayikra está escrita con una alef más pequeña que las demás letras. ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo comentamos, este tipo de señales en las letras se llaman simán, y evidentemente, cuando esto aparece encabezando la primera palabra de un libro, quiere enseñarnos algo muy importante. Cuando se reveló la Torá, en el mundo se erradicó la muerte, pero cuando se cometió el error del becerro de oro, esta volvió. El acercamiento que habíamos logrado con Dios se perdió de nuevo. Moisés le pide misericordia para el pueblo, que por esa falta, estaba destinado a ser destruido, y Dios en ese momento, le dice que ese juicio sería aplicado poco a poco, a lo largo de las generaciones, hasta que lográramos la total corrección. Y esta corrección, ya hubiese terminado, pero el problema que tenemos, es que todos los días seguimos construyendo el becerro de oro, es decir, todos los días creamos un objeto de idolatría. Lo cierto, es que en hebreo, la letra Aleph, también se puede leer como Elef, que es 1000. Se escriben igual Aleph, y Elef. Quiere decir, la sabiduría, el aprendizaje siempre empieza por una letra, la Aleph, y este aprendizaje no tiene límites. Cuando Moisés descendió con las tablas, su cara brillaba. Dicen los sabios de Sión, que Moisés había adquirido el mismo brillo que tenía Adán antes de la caída. Pero si escudriñamos un poco más las escrituras, nos daremos cuenta, que Moisés había adquirido el mismo brillo que tenía aquel que es llamado, la luz de este mundo, cuando Dios dijo: hágase la luz, y enseguida expresó: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, debido a esta negociación que Dios hizo con Moisés de salvar al pueblo, por cuanto Moisés pidió ser borrado del libro de la vida si el pueblo no era perdonado, Moisés adquirió la luz del Mesías. El brillo que destellaba el rostro de Moisés, era una expresión de su alma. Y esa luz va a permanecer en el mundo siempre, porque mientras exista alguien que ame profundamente la palabra de Dios, y se preocupe por el pueblo de Israel, el alma de Moisés seguirá circulando por este espacio, sirviendo de escudo para la humanidad. A pesar de las enfermedades, de la destrucción que derrama el hombre por donde pasa, a pesar de las muertes que vemos, la humanidad y la naturaleza de este planeta, no se extingue. Porque mientras Moisés tenga un lugar donde ser predicado, hay esperanza para sostener a la humanidad, hasta que logre su redención en la venida del Mesías. Muchos grandes sabios, han venido a construir la redención del mundo a través de las enseñanzas de Moisés. Este es el significado de esta pequeña alef en la palabra Vayikra. Con esta parascha entramos al tema de los sacrificios, que en hebreo se llama korbanot. Proveniente de la palabra kerub. ¿Qué quiere decir acercamiento? ¿Cómo es posible que sacrificar a un animal puede crear un acercamiento a Dios? ¿Acaso en verdad el animal tomaba el pecado del hombre, y así el hombre lograba hacer teshuva? Esto sin duda, era un acto simbólico que hacía que el individuo tomara conciencia de su error. Esa era la utilidad del sacrificio. Pero, ¿por qué el pobre animal tenía que pagar por lo que hiciera un tipo cualquiera? Nos cuenta la historia, que el animal era sacrificado sin dolor.
y su carne era consumida solo por los Kohanim de la época, es decir Aarón y sus hijos. Y más adelante, solo por los Kohanim de la época, y cuando los sacerdotes comían la carne del animal, este se fusionaba con el hombre al nutrirlo, atravesando el sistema biológico de los Kohanim. Porque los alimentos que comemos, terminan circulando por el torrente sanguíneo, que está conectado con la nefesh del ser humano, y si esta nefesh ha alcanzado su máximo nivel, como era el caso de los Kohanim, pues sin duda, era honroso para el animal pasar a unificarse con este nivel de alma. Hoy en día, sabemos que después de la destrucción del primer y segundo templo, los sacrificios fueron sustituidos por oraciones. Lo cual significó otro nivel superior de acercamiento, razón por la cual, Dios permitió la destrucción de ambos en distintas épocas, para permitir un nuevo acercamiento del hombre hacia Dios. Aun cuando lo que sucede en este mundo, parece terrible. Todo, tiene el propósito oculto de acercarnos al Creador. Cuando leemos la descripción de lo que sucedió en la destrucción de los dos templos, encontramos cosas terribles que sucedieron, la crueldad en su máxima expresión. Y todo esto forma parte de la purificación del instinto animal del hombre. Desde que el pueblo construyó el becerro de oro, en la época de la Torá, y desde que aún cada día lo continuamos haciendo, idolatrando a todo lo que se nos para enfrente. Hemos decretado sobre nosotros mismos, una corrección a través del juicio. Pero aún hay gente enseñando Torá. Gente amando al pueblo de Israel, que son los que arreglan las calzadas. Y están sirviendo de anclas de la misericordia de Dios, para llevarnos a la redención final bajo el liderazgo del Mashiach. Pero todo esto que estamos viendo, nos abre también una ventana para ver más lejos, y conocer el destino de los sacrificios. Levítico 1:2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Dios, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. En la traducción textual del original hebreo, aparece la palabra Korban, que literalmente significa sacrificio. Según el diccionario Strong, H7133. Pero de esta palabra, si le quitamos la última letra se lee Karob, que literalmente significa acercarse, de acuerdo con el diccionario Strong, H7126. Esta palabra tiene la misma raíz de la palabra Kereb, que literalmente significa dentro de. Así lo dice el diccionario Strong, H7130. Esto tiene mucha importancia, porque nos da dirección acerca del destino espiritual que tiene el animal sacrificado, dentro de las ofrendas que pide Dios. La pregunta siempre ha sido, ¿por qué Dios pide sacrificios de animales? La respuesta parece darla el rey Salomón, en Eclesiastés 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo pareciera indicar, que como Dios no pide nunca sacrificios humanos, lo compensa con los animales que nacen de la misma forma que el hombre. Respiran el mismo oxígeno, y ambos al morir, van al polvo. Y surge de nuevo la misma pregunta. ¿Pero qué culpa tienen los animales, como para tener que sacrificarse, y morir en lugar de los hombres, para tener contento a Dios? Al profundizar en las definiciones que estudiamos al inicio, podemos darnos cuenta que el Korban acerca al hombre y a Dios. Esto significa el retorno de la creación con su creador. Levítico 1:9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Este término de ofrenda encendida de olor grato para Dios se repite constantemente en el libro de Levítico y en el libro de Números. ¿Por qué olor grato? ¿Acaso a Dios le gusta el olor de la carne asada? En este tema, entra el sentido del olfato. El sentido del olfato tiene mucha relevancia en la historia bíblica. El olfato fue el único sentido que no participó en el pecado de Adán y Eva. El olfato es el equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo físico. El sentido del tacto y del gusto requieren de contacto físico. El sentido del oído y de la vista no requieren contacto físico. Pero el sentido del olfato solo requiere contacto con la esencia. Tengamos presente que somos energía. Y transmitimos esa energía. Cuando una persona va a llevar a un animalito para darlo en sacrificio en el tabernáculo, o en su momento, en el templo de Jerusalén, Dios pide que el animal sea de determinadas características, y que sea a partir de determinada edad. Por lo tanto, el dueño lo tiene que cuidar ese tiempo, luego, el mismo dueño lo tiene que llevar al santuario.
Lo tiene que cargar él para darlo en el altar. Esto genera un vínculo entre la persona y el animal, y cuando va a ser sacrificado, la persona tiene que poner la mano sobre la cabeza del animal, y es en ese momento, que la persona le transfiere al animal su esencia. Es decir, lo último que el animal percibe de su dueño, es el sentimiento de acercarse a Dios. Y con esa percepción, el animal muere, y al ser quemado en el altar, esa esencia con los más mínimos sentimientos de acercarse a Dios, es recibida por el Creador. Espiritualmente, ¿qué sucede con el animal sacrificado? ¿Qué culpa tiene el animal, de que el hombre pecara? Dios es indiferente con la muerte de los animales. La palabra para ofrenda es, teruma. Y la raíz de esta palabra es, ram. Que literalmente significa, elevar, exaltar. Así lo vemos en el diccionario Strong, H7311. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios sopla en la nariz del hombre, le da espíritu. Por lo tanto, cuando en el tabernáculo, o en el templo, le daban a Dios una ofrenda encendida de olor grato, esa esencia al llegar a Dios, se transforma en espíritu, y de esta manera, el sacrificio del animal no es en vano. Y es exaltado, porque así como después del sacrificio, su cuerpo es servido como comida, y al entrar como alimento, es generador de vida, así también la esencia grata que sube a Dios, algún día, también Dios la dará a alguien. Y ese alguien, será un alma viviente. Dios nos da esencia de vida soplando en nuestra nariz. Hoy en día, la ofrenda encendida de olor grato que podemos darle a Dios, es nuestra completa voluntad por acercarnos a Él por medio del estudio, y la obediencia a su palabra. Porque en su palabra, está su presencia. De igual manera, estamos iniciando un nuevo año bíblico con la llegada del mes de la Abib, el mes de Nisan. Y que sea la voluntad divina, que estos días de Nisan, se conviertan todas nuestras preocupaciones en alegrías. Y todas nuestras sospechas en buenas noticias, pues como está escrito. En Nisan fueron salvados. En Nisan serán salvados.